Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, me emociona muchísimo estar frente a la cámara compartiendo con ustedes cositas nuevas, chismecitos interesantes y, por supuesto, todo lo que me apasiona. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que creo que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de la forma en que usualmente los conocemos, no señor. Hoy vamos a hablar de algo un poco más espiritual, por decirlo de alguna manera. Y es que según las últimas noticias, Kerem Bürsin ha revelado algo que nos dejó a todos con la boca abierta: su compañera de meditación. Sí, como lo escuchan. Y por supuesto, no es cualquier compañera. Así que si quieren saber de quién se trata, qué tipo de prácticas espirituales comparten y cómo esto influye en sus vidas, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Les prometo que les va a encantar. Además, les voy a dar algunos detalles que probablemente no encontrarán en ningún otro lugar. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Y antes de que se me olvide, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que, ¿qué esperan? Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ya saben, es una forma de apoyar mi trabajo. Ahora sí, comencemos. Para quienes no estén muy familiarizados con la escena, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos series de televisión exitosísimas, como Love is in the Air, que los catapultó a la fama internacional. Pero más allá de su éxito profesional, la relación entre ellos ha sido siempre un tema de interés para los fans. Y no es para menos, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, todo sugería una conexión especial que trascendía la ficción. Bueno, pues resulta que después de mucho tiempo y rumores, Kerem Bürsin ha abierto su corazón y su mente y ha revelado detalles muy interesantes sobre su vida personal. Y entre esos detalles se destaca su práctica de meditación y, lo más sorprendente, quién es su compañera en esta actividad. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Todos querían saber más, querían entender qué significaba esto para la relación entre Kerem y Hande. ¿Era una señal de una reconciliación? ¿Una amistad profunda? ¿O simplemente una coincidencia? Las especulaciones no se hicieron esperar. Para ponerlos en contexto, la meditación es una práctica que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Se trata de una técnica que nos ayuda a conectar con nosotros mismos, a reducir el estrés y la ansiedad, y a encontrar paz interior. Es una herramienta poderosa para calmar la mente, para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, y para cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hay muchísimos tipos de meditación: mindfulness, meditación trascendental, meditación guiada, zen, vipassana. El mundo de la meditación es inmenso. Cada técnica tiene sus propias características y beneficios, y la elección de cuál practicar depende de las preferencias y necesidades de cada persona. El mindfulness, por ejemplo, se centra en la atención plena al momento presente, en observar las sensaciones, los pensamientos y las emociones sin juzgarlos. La meditación trascendental utiliza mantras para calmar la mente y alcanzar un estado de conciencia más profundo. La meditación guiada se basa en la dirección de un instructor que guía al meditador a través de diferentes visualizaciones y ejercicios. La meditación zen, por otro lado, se centra en la práctica de la zazen, la postura de meditación y la respiración consciente. Y la meditación vipassana, también conocida como meditación de la introspección, se enfoca en la observación de la realidad tal como es, sin apegos ni aversiones. ¿Y por qué es tan importante para Kerem Bürsin? Pues, según sus propias declaraciones, la meditación es una herramienta fundamental para mantener el equilibrio en su vida, sobre todo en un mundo tan frenético como el de la actuación, donde la presión y el estrés son constantes. Imaginen ser el centro de atención, lidiar con las críticas, las expectativas, los horarios agotadores, los rodajes. Todo eso puede ser abrumador. La meditación le permite a Kerem desconectar de ese ruido exterior, encontrar un espacio de calma y tranquilidad en su interior, y recargar energías. Además, le ayuda a enfocarse, a ser más creativo y a tomar decisiones con mayor claridad.
La meditación le proporciona una especie de oasis en medio del caos. Pero lo que realmente nos interesa saber es, ¿quién es la persona que lo acompaña en este viaje de introspección y paz? Y la respuesta es Anne Zell. Sí, la misma Anne Zell con la que compartió tantos momentos especiales en la pantalla y al parecer, también en la vida real. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pero a la vez, no era tan inesperada. Después de todo, la conexión entre ellos siempre fue evidente. La revelación, por supuesto, causó furor entre los fans. Muchos se preguntaban si esto significaba una reconciliación, si eran pareja nuevamente, o si simplemente eran amigos que compartían intereses en común. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de análisis. Los fans, como siempre, querían saber todo sobre la vida de sus ídolos. La verdad es que Kerem Bürsin no dio demasiados detalles al respecto, pero sí dejó claro que Ande es una persona muy importante en su vida y que compartir la meditación con ella es algo muy especial. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, al parecer, la meditación no es la única actividad espiritual que comparten. Según fuentes cercanas, ambos están muy interesados en el yoga, la alimentación consciente y otras prácticas holísticas que promueven el bienestar físico y mental. Incluso se rumorea que han viajado juntos a retiros espirituales en diferentes partes del mundo, donde han profundizado en sus prácticas y han aprendido nuevas técnicas. Esto sugiere una búsqueda conjunta de crecimiento personal y espiritual, una conexión que va más allá de la simple amistad o el trabajo en equipo. El yoga, por ejemplo, es una práctica milenaria que combina posturas físicas, asanas, ejercicios de respiración, pranayama y meditación. Sus beneficios son múltiples: mejora la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, reduce el estrés, aumenta la concentración y promueve la calma mental. La alimentación consciente, por otro lado, se basa en prestar atención a lo que comemos, en saborear cada bocado, en escuchar las señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo, y en elegir alimentos saludables y nutritivos. Se trata de una forma de conectar con nuestro cuerpo, de cuidar de nuestra salud y de disfrutar de la comida de una manera más plena y consciente. Esto nos habla de una conexión mucho más profunda que la que podríamos imaginar. No se trata solo de compartir un set de grabación o un noviazgo. Se trata de compartir una filosofía de vida, una búsqueda constante de crecimiento personal y espiritual. Y eso, amigos míos, es algo muy valioso y digno de admirar. En un mundo donde la superficialidad y la fama a menudo parecen ser los valores más importantes, es refrescante ver a dos figuras públicas buscando la autenticidad, la paz interior y el bienestar. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para su relación? Bueno, como les dije, Kerem Bürsin no ha confirmado ni negado nada. Pero lo que sí podemos deducir es que existe una conexión muy fuerte entre ellos, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Y eso en sí mismo, ya es algo muy bonito. La meditación y las prácticas holísticas requieren vulnerabilidad y apertura, y solo se comparten con personas en las que se confía plenamente. Además, es interesante ver cómo ambos utilizan su fama para promover mensajes positivos y generar conciencia sobre temas como la salud mental y el bienestar. Al hablar abiertamente sobre sus prácticas espirituales, están normalizando la meditación y otras técnicas de relajación, y animando a sus seguidores a cuidar su salud mental. En un mundo donde la ansiedad, la depresión y el estrés son cada vez más comunes, es importante que las figuras públicas hablen abiertamente sobre estos temas y compartan herramientas para afrontarlos. Y para que se hagan una idea de lo serio que es esto para ellos, he investigado un poco más y encontré algunas declaraciones de Kerem Bürsin donde habla sobre la importancia de la meditación en su vida. Dice que le ayuda a desconectarse del ruido exterior y a escuchar su voz interior. También afirma que la meditación le ha permitido ser más consciente de sus emociones y a reaccionar de manera más tranquila ante situaciones difíciles. Kerem describe la meditación como un refugio en medio de la tormenta, como una herramienta que le permite mantener la calma y la claridad mental. Y no solo eso, también he encontrado algunas declaraciones de Anne Zell donde habla sobre su interés en el yoga y la alimentación consciente. Dice que estas prácticas le ayudan a mantener el equilibrio y a cuidar su cuerpo y mente. También afirma que le gusta estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Ande describe el yoga como una forma de conectar con su cuerpo y de encontrar paz interior. Destaca la importancia de escuchar las necesidades de su cuerpo y de alimentarlo con alimentos saludables y nutritivos.
Como ven, ambos comparten una visión muy similar sobre la vida y el bienestar. Y eso, sin duda, es un factor importante en cualquier relación, ya sea de amistad, romántica o simplemente de compañerismo. Compartir valores y objetivos en la vida crea una base sólida para cualquier tipo de conexión. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que la meditación y las prácticas holísticas no son solo para hippies o personas que buscan respuestas en el universo. Son herramientas valiosas para cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida y encontrar paz interior. La meditación es para todos sin importar la edad, el género, la profesión o las creencias religiosas. En segundo lugar, que es importante rodearnos de personas que nos apoyen en nuestro camino de crecimiento personal. Compartir intereses y valores con alguien puede fortalecer mucho cualquier tipo de relación. Tener a alguien con quien compartir nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestros logros y nuestros aprendizajes, hace que el camino sea mucho más llevadero y enriquecedor. Y en tercer lugar, que la fama y el éxito no lo son todo. Incluso las personas más famosas y exitosas necesitan encontrar un equilibrio en sus vidas y buscar formas de conectar consigo mismas y con el mundo. La fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede traer reconocimiento y oportunidades, también puede aislar y generar presiones. Es importante que las personas exitosas, como Kerem y Ande, encuentren formas de mantener los pies en la tierra, de cuidar su salud mental y de conectar con su esencia. Y ahora, para que la cosa no quede solo en palabras, me gustaría darles algunos consejos prácticos para empezar a meditar. Si están interesados en probar, aquí les va. 1. Encuentren un lugar tranquilo. Busquen un lugar donde se sientan cómodos y relajados, sin distracciones. Puede ser su habitación, un parque o cualquier lugar que les transmita paz. Es importante que el lugar sea tranquilo, silencioso y que les permita concentrarse. 2. Siéntense cómodamente. Pueden sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, en una silla o en cualquier posición que les resulte cómoda. Lo importante es mantener la espalda recta para facilitar la respiración. 3. Cierren los ojos. Si se sienten más cómodos, pueden mantener los ojos entreabiertos. Esto ayuda a reducir las distracciones visuales y a concentrarse en el interior. 4. Concéntrense en su respiración. Presten atención al aire que entra y sale por su nariz. Sientan cómo el aire llena sus pulmones y cómo los relaja. La respiración es el ancla de la meditación. 5. Dejen que los pensamientos fluyan. Es normal que la mente divague. Cuando se den cuenta de que están pensando en otra cosa, simplemente vuelvan a concentrarse en su respiración. No se juzguen por tener pensamientos, simplemente obsérvenlos y déjenlos pasar. 6. Empiecen con poco tiempo. Al principio, pueden meditar solo por 5 o 10 minutos al día. Con el tiempo pueden ir aumentando la duración. Es mejor empezar con sesiones cortas y regulares que con sesiones largas e irregulares. 7. Sean pacientes. La meditación es una práctica que requiere tiempo y constancia. No se desanimen si al principio les cuesta concentrarse. Sigan intentándolo. La paciencia es clave. 8. Utilicen guías. Si les resulta difícil meditar por su cuenta, pueden utilizar aplicaciones de meditación o escuchar guías de meditación en YouTube. Hay muchas opciones disponibles para todos los niveles. 9. Experimenten con diferentes tipos de meditación. Prueben diferentes técnicas de meditación para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias. 10. Establezcan una rutina. Intenten meditar a la misma hora todos los días para crear un hábito. La consistencia es clave para obtener los beneficios de la meditación. 11. Sean amables consigo mismos. No se juzguen por sus pensamientos o emociones. La meditación es un espacio de autocompasión y autoaceptación. 12. Lleven un diario de meditación. Escribir sobre sus experiencias de meditación puede ayudarles a comprender mejor su práctica y a identificar los beneficios que obtienen. 13. Encuentren un compañero de meditación. Meditar con un amigo o familiar puede ser una experiencia gratificante y motivadora. 14. Integren la meditación en su vida diaria. La meditación no es solo una práctica formal.
También pueden practicar la atención plena en sus actividades diarias, como comer, caminar o lavar los platos. Y por último, pero no menos importante, no duden en buscar ayuda profesional si lo necesitan. Hay muchos recursos disponibles como aplicaciones de meditación, clases de yoga, talleres de mindfulness, etc. Lo importante es encontrar lo que mejor se adapte a ustedes. Si sienten que la meditación no es suficiente, o si están lidiando con problemas de salud mental, no duden en buscar ayuda de un profesional de la salud. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel y en sus prácticas de meditación. Espero que hayan encontrado la información interesante y que les haya servido de inspiración. Me parece admirable que dos figuras públicas, en medio de la vorágine de la fama, busquen el equilibrio y el bienestar a través de prácticas como la meditación. Es un ejemplo de cómo la búsqueda de la paz interior y el crecimiento personal pueden ser accesibles para todos, sin importar su estatus o profesión. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la revelación de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría saber más sobre las prácticas espirituales de Hande y Kerem? ¿Han probado alguna vez la meditación o el yoga? ¿Qué tipo de prácticas les ayudan a encontrar el equilibrio en sus vidas? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen abiertamente sobre temas como la salud mental y el bienestar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y útil para ustedes. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por su apoyo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo con ustedes temas que me apasionan y que, espero, también sean de su interés. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden siempre buscar el equilibrio y el bienestar en sus vidas. Hasta pronto.